esto nosotros la cargamos en la plataforma. Digamos que están ahí, temas que siempre han estado ahí, que quizás hablamos un montón, pero que la verdad han tenido un desarrollo bien importante desde el punto de vista del derecho. Yo siempre he dicho que las cuestiones de igualdad y no discriminación son cuestiones, digamos, medianamente democráticas. Es decir, quizás todo el mundo habla de discriminación, todo el mundo habla de igualdad, y por una parte está muy bien que se hable de igualdad, está muy bien que se hable de no discriminación, pero cuando lo llevamos al punto o al plano jurídico, creo que también es bien importante entender no solamente, digamos, los conceptos, sino también el desarrollo que ha tenido este principio a lo largo de la vida constitucional de nuestro país. Y una de las cosas que vamos a ver y que quizás nos dé tiempo de discutir un poquito más es que pues el desarrollo del principio de igualdad, ¿no? El desarrollo del concepto de igualdad, de no discriminación, tampoco es que lleve muchos años o que sea un concepto muy antiguo en nuestro modelo constitucional. No sé si por ahí ustedes recuerdan, por ejemplo, que la reforma en donde se incorporó básicamente las cuestiones de igualdad, pues es de 2001, ¿no? Cuando se reformó el artículo primero constitucional y se incorporó el párrafo quinto del artículo primero, hoy párrafo quinto del artículo primero, sobre categorías sospechosas, que vamos a hablar un poco de eso, pues es de 2001, ¿no? Por ejemplo. Incluso la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la propia Corte, no había sido muy, digamos, fructífera o muy amplia en materia de igualdad y no discriminación. Hay estudios muy interesantes, hay un texto de Chisca Pou, donde justamente va describiendo, va narrando cómo la génesis del principio de igualdad en el ámbito constitucional mexicano se dio específicamente a partir de la resolución de casos fiscales y no necesariamente de casos sobre derechos humanos. Es decir, las primeras vertientes, los primeros pasos de análisis de igualdad de nuestro modelo constitucional fueron temas de derecho privado, fueron temas pues, específicamente de igualdad y equidad tributaria y demás, que no tenían nada que ver con lo que hoy discutimos sobre igualdad de género, igualdad sobre, digamos, en temas de infancia, igualdad en temas de orientación y diversidad sexual. Y hoy en día, digamos, a casi 20 años, 20 a 25 años, creo que es bien interesante ver justamente el desarrollo que ha tenido toda esta cuestión de igualdad y no discriminación en el ámbito constitucional. Entonces, la idea es que podamos tener una sesión fluida, ¿no? Vamos a tener ahí preguntas a lo largo de la sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede poner en el chat o lo podemos responder al final de la sesión, como ustedes se vayan sintiendo cómodas y cómodos, ¿vale? Voy a compartir una presentación para que ustedes también puedan ir siguiendo un poco el sentido de la sesión. Denme un segundo. Y ahí estoy. Ahí estamos, ¿va? Nada más si me ayudan a confirmar que ven la presentación, que se ven, digamos, todo eso. ¿Se ve bien? Sí se ve la presentación. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a platicar un poco de lo que vamos a comentar el día de hoy. Hoy vamos a platicar un poco sobre, pues, la igualdad en términos generales, pero vamos a entender también que hay distintos enfoques del principio de igualdad, ¿no? Quizás ahí hay algunos debates sobre si la igualdad es un principio, si la igualdad es un derecho, si la igualdad es una regla, si la igualdad es una norma, ¿no? Vamos a ver al menos que hay distintos modelos generales de igualdad, donde ahí se va desprendiendo y se van articulando distintas perspectivas sobre cómo deberíamos entender la igualdad y cómo deberíamos entender la discriminación. Al final, la discriminación, vamos a ver, el principio de no discriminación es un subprincipio del principio de igualdad, que lo vamos a ir detallando. Y para eso vamos a tener que analizar un poco la diferencia, o más bien la relación que existe entre los conceptos de diferencia y desventaja. Porque son conceptos similares, pero que no necesariamente llevan a los mismos resultados cuando nosotros los analizamos desde el punto de vista del derecho. Hay cosas que podemos hacer con las desventajas, pero no necesariamente hay cosas que podemos hacer con las diferencias. Hay cosas que podemos trabajar desde el derecho y hay cosas que no podemos trabajar desde el derecho. Y justamente ahí la idea es ir platicando justamente cómo se relaciona esa cuestión de la diferencia y la desventaja. Una vez que hayamos definido eso, vamos a platicar un poquito sobre la discriminación, ¿no? Cómo podemos entender la discriminación, cómo lo define la Constitución, cómo lo definen los tratados internacionales, cómo, digamos, va conceptualizando estas ideas de cómo consideramos un acto o una ley discriminatoria, ¿no? Y vamos a hablar también un poco sobre las categorías sospechosas. Este concepto que quizás muchas y muchos de ustedes hayan escuchado,
que hayan, digamos, leído en algún texto, que hayan visto que la Suprema Corte o en alguna sentencia discute sobre las categorías sospechosas. Vamos a hablar un poco de qué es eso de categorías sospechosas, cómo surgen, vamos a ver que surgieron sobre todo en el modelo constitucional norteamericano, vamos a ver cómo operan, para qué tipo de casos nos sirven las categorías sospechosas, para qué tipo de casos no nos sirven las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son útiles para resolver y analizar cierto tipo de casos, pero tampoco son la panacea ni la fórmula universal para entender y analizar el principio de igualdad y el subprincipio de no discriminación. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre los grupos en situación de desventaja, ¿no? Grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto nos va a dar paso para platicar un poco sobre cuestiones de discriminación estructural, ¿sí? O de igualdad estructural. Ahora, quizás para ir abriendo un poco la discusión sobre esta clase, quisiera plantearles una primera dinámica. No me voy a tener que ir mucho en las preguntas, más bien en las respuestas, porque creo que pues es un grupo bastante amplio y que más bien yo les diría, conforme vaya hablando, vayan pensando en las posibles respuestas. Imagínense ustedes, esto es un caso límite, es un caso, digamos, complejo, que además sirve para detonar justamente discusiones. Pero pensemos, por ejemplo, que vamos a jugar a ser Dios, diosas, lo que sea, seres supernaturales que tenemos el poder de decidir quién vive y quién muere, ¿no? Imagínense ustedes entonces que ustedes están presenciando van a presenciar un accidente aéreo. Hay un grupo de personas que va en un avión y de pronto el capitán dice, pues no hay nada que hacer, esto se va a estrellar y solamente tenemos 2, 4, 6, 8. Hay 8 personas en el avión y solamente tenemos 7 paracaídas, ¿sí? Es decir, solamente se puede salvar 7 personas de las 8 que van en el avión. Y a ustedes, ¿no? Les tocaría decidir quién vive y quién no, quién se queda sin salvavidas o sin paracaídas, perdón, y a quiénes sí les damos los paracaídas. Y entre las personas que están en el avión, digamos, pues está el capitán, ¿no? Hay una trabajadora sexual o un trabajador sexual, hay una mujer adulta mayor, hay una persona, por ejemplo, que podríamos considerar una persona hippie, hay un hombre tatuado, hay una mujer con su hijo, hay una persona con discapacidad, puede ser cualquier tipo de discapacidad, una capacidad motriz, una discapacidad psicosocial, una discapacidad auditiva, demás, sensorial, y una persona que vive con VIH o SIDA. ¿A quién pensarían ustedes que no le deberíamos dar un paracaídas? ¿Cuál sería el criterio, ¿no?, que ustedes utilizarían para pensar o para decidir que una de estas personas debería quedarse, por ejemplo, sin paracaídas? Y no sé si en este punto quizás alguien quiera participar o alguien quiera comentar, y si no, igual yo me sigo, pero más bien si alguien quiere exponer como su razonamiento de por qué salvarían a ciertas personas o no, también se puede. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Ricardo, dice Daniel. Ricardo Daniel, al capitán. ¿Por qué al capitán? ¿Al capitán no le darías paracaídas o le darías paracaídas? Si quieres, puedes abrir tu micro. ¿Por qué no le darías paracaídas? A ver, dice Ricardo no le daría paracaídas, dice Sofía, la persona mayor no le daría paracaídas, y luego dice Perla, al capitán debería de morir con su nave. Víctor Hugo, a ver, tienes la mano levantada. Víctor Hugo Serrano. ¿No? ¿No se anima? ¿Por qué no es una figura? A ver, esto es interesante, dice Ricardo. Yo no le daría un paracaídas al capitán porque no es una figura vulnerable. ¿Por qué no sería una figura vulnerable? No todas las personas que están a punto de colapsar en un accidente aéreo, no podríamos decir que están en una situación de vulnerabilidad. Todas están a punto de morir. Justo dice Roberto Carlos que todos están a punto de morir. ¿Cómo podríamos definir, ¿no?, justamente cuál sería el criterio para llegar a una solución justa,
Porque en el mundo del derecho, ¿no? Dice ahora Sergio, el capitán no le daría el paracaídas porque él como integrante de la tripulación debe velar por la seguridad de los pasajeros. Pero pues probablemente el capitán quizás tenga familia, ¿no? O sea, pues el capitán pues tiene la responsabilidad de pilotear la nave y de llevar la nave a un puerto, pero pues tampoco está obligado a lo imposible, ¿no? O sea, y en el mundo del derecho, ¿no? Ustedes lo saben bien, en el mundo del derecho nosotros nos enfrentamos a este tipo de casos difíciles, ¿no? En el mundo del derecho y en general en la vida, ¿no? Hay recursos limitados. No podemos vivir en situaciones, en sociedades ideales en donde a todas las personas les alcance para todos. Tenemos recursos económicos limitados, tenemos recursos naturales limitados, tenemos recursos judiciales limitados. Y una de las principales preguntas es, ¿cómo le hacemos para lograr la distribución de estos recursos sin llegar a caer en situaciones de discriminación, sin llegar a caer en vulneraciones al principio de igualdad? Y les voy a, así que ahorita seguimos platicando sobre este ejemplo. Pero piensen, por ejemplo, ustedes en el caso de la pandemia y de las vacunas, ¿sí? Cuando, seguramente ustedes se acuerdan que cuando empezó la pandemia, ¿no? Pues no había vacunas para todas las personas, ¿sí? No había, es más, se discutía mucho que no solamente no había vacunas, sino que probablemente no iba a haber camas o ventiladores suficientes para todas las personas que quizás en su momento necesitaran de un ventilador o de una cama en el hospital. Y cuando eso sucediera, cuando la situación o cuando los países llegaran a ese nivel, el derecho, ¿no? Y otras disciplinas como la bioética, la filosofía y demás, iban a tener que discutir justamente cómo le hacíamos para maximizar esos recursos entre las personas que quizás lo necesitaban más. Y el problema de las personas que lo necesitan más es un problema sumamente complejo, porque justamente ahí una de las cosas que hay que entrar a analizar es sobre la base de qué parámetro determinamos que alguien necesita más o que alguien necesita menos. ¿Sí? En el tema de igualdad y en el tema de discriminación es una cuestión quizás muy similar. El tema sucede o el tema se complica cuando, por ejemplo, nuestros criterios de selección están influenciados por cierto tipo, ¿no? Quizás de prejuicios o de cierto tipo de ideas vinculadas con el contexto social. Por ejemplo, y estoy hablando de respuestas genéricas que quizás me plantean en otro tipo de grupos, en otro tipo de clases, que no necesariamente están planteadas aquí. Por ejemplo, alguien me diría, o en otros cursos, en otras clases me dicen, bueno, quizás a la persona adulta mayor yo no le daría un paracaídas. Y el criterio para no darle un paracaídas a una persona mayor es que pues ella ya vivió, ¿no? Y ya vivió un montón, ¿no? Y probablemente habría que darle más oportunidad a las personas que no han vivido, ¿no? Pero uno podría decir, el hecho de que yo haya vivido lo suficiente me hace susceptible de sacrificarme y de que me traten diferente solo porque yo ya viví lo suficiente. Lo suficiente, ¿qué tal que quizás, ¿no? La persona adulta mayor apenas va redescubriendo una cosa importante de su vida y está empezando a vivir plenamente y siendo feliz, ¿no? Otra respuesta por ahí me dicen, bueno, pues la persona con SIDA, ¿no? Y y la persona con SIDA es, bueno, ¿por qué a una persona con VIH o con SIDA uno no le daría un paracaídas? Y la respuesta que por lo general me dicen es, pues es que va a morir, ¿no? Bueno, eso hace 20 años muy probablemente se los hubiera creído, pero quizás hoy en día, más bien no quizás, seguramente hoy en día una persona que vive con VIH y que lleva un tratamiento adecuado, pues tiene la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Es decir, hoy en día el SIDA o el VIH no es una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, la decisión, ¿no? De, por ejemplo, un hombre tatuado, ¿no? O de una trabajadora sexual o un trabajador sexual, a veces la definición o la selección de estas decisiones o estas definiciones tiene que ver no solamente, ¿no? Con la persona en sí mismo, sino con las expectativas o con los prejuicios o con los roles o con, digamos, con las funciones que nosotros les asignamos a las personas y por las cuales consideramos que una persona debe tener menos o debe tener más, ¿sí? Son problemas complejos y a este tipo de problemas son los que nos enfrentamos cuando analizamos cuestiones de desigualdad. Ahora, cuando vayamos avanzando un poco más en la sesión, nos vamos a dar cuenta que una de las premisas centrales es que no toda diferenciación constituye una discriminación.
pero que toda discriminación sí constituye una diferenciación. Y es un juego de palabras que tiene su lógica. No toda diferenciación constituye una discriminación. Esto quiere decir, ¿no? O querrá decir que probablemente haya diferenciaciones que estén justificadas. La respuesta es sí. En muchas ocasiones hay diferenciaciones que desde el punto de vista del derecho van a estar justificadas. El punto, el punto central desde la perspectiva del derecho es justamente ampliar las justificaciones para sostener una determinada diferenciación y evitar que esa diferenciación justamente caiga o descanse en cuestiones irrelevantes como el sexo, la raza o la nacionalidad de una persona. Y ahora vamos a ver, digamos, cómo se desenvuelve esto. Y todas estas categorías, todos estos personajes que yo les pongo en la dinámica, pues un poco están relacionados con eso. Tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la condición de salud, tiene que ver con la forma de vestir, con la profesión a la que se dedica una persona o el oficio al que se dedica una persona. Entonces, lo interesante o lo importante desde el punto de vista del derecho para tratar de discernir si una diferenciación se ajusta a los parámetros constitucionales o a los parámetros de justicia, es que esa diferenciación pueda ser lo suficientemente justificada y razonable. No va a haber situaciones ideales, porque no vivimos, yo les digo, en un mundo ideal, pero lo importante desde el punto de vista, digamos, de la justicia constitucional es aminorar justamente las brechas de discriminación, pero no solo eso, sino también de subjetividad de las decisiones cuando uno le toca decidir a quién sí y a quién no. Ahora, para seguir avanzando en esto, ¿no? Quizás una de las cosas que tenemos que empezar a discutir y a colocar sobre el tintero es cuál es la relación que existe entre este concepto de diferencia o de desigualdad. Yo les decía, ¿por qué es importante hablar de diferencia y por qué es importante hablar de desigualdad? En primer lugar, porque uno podría decir, nosotras y nosotros podríamos decir que todas las personas somos diferentes, ¿cierto? ¿Ustedes estarían de acuerdo con la noción o con la afirmación de que todas las personas somos diferentes? Dice Octavio, estamos hablando de vidas humanas al final del día. Ninguna tiene más valor que otra, sin importar su condición. Lo más justo sería hacerlo al azar. ¿El azar es justicia o el azar es azar? ¿No? Porque a veces lo que nos permite el azar es simplemente liberarnos de nuestra responsabilidad. Es decir, alguien más tomó la decisión, el azar tomó la decisión, pero eso no necesariamente significa que sea una cuestión de justicia. Es una cuestión de suerte, es una cuestión de azar, es una cuestión de probabilidad. Pero si la justicia la entendiéramos así, ¿no? Imagínense que un juez o una jueza dijera, bueno, vamos a resolver todos los casos por azar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba en la carrera y estudiaba Derecho, había profesores, ¿no? O historias de profesores y profesoras que de pronto para calificar los exámenes los aventaban al escritorio y que los que caían afuera reprobaban y los que caían adentro pasaban, ¿no? Uno podría decir, ¿eso es justicia? Pues no, eso fue suerte. Quizás yo me maté estudiando para mi examen, pero pues quiso el destino que yo reprobara porque mi examen cayó afuera, ¿no? Entonces, el azar no siempre es una cuestión necesariamente de justicia, es una cuestión de probabilidad y, digamos, de tránsito de responsabilidades. Pero pensemos en la afirmación sobre si todas las personas podríamos decir, si estaremos de acuerdo con decir que todas las personas somos diferentes. Y a ver, tengo la opción de Víctor Hugo. Dice, todas las personas somos diferentes, esto debido a las diferencias, interseccionalidades que se entrelazan al desarrollar nuestro desarrollo humano. Claro, todas las personas somos diferentes. Podríamos decir que todas las personas somos diferentes. ¿Y eso en qué se traduce en términos de trato? Porque, a ver, pensemos, por ejemplo, si todos fuéramos iguales, el problema de la igualdad no sería un problema, porque todas las personas somos iguales, ¿cierto? Es decir, incluso el derecho, las normas, si ustedes abren la Constitución, si ustedes abren ciertos tratados internacionales, es más, si ustedes abren, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, les van a decir, y les va a decir que todas las personas nacemos libres e iguales. Todas las personas somos iguales. Yo les preguntaría, si uno abre la ventana, ¿no? A la realidad, si uno abre la ventana hacia la sociedad,
uno podría decir con certeza que todas las personas somos iguales y que todas las personas recibimos el mismo trato por ser siempre personas, ¿no? Dice Juan Pablo, la justicia es subjetiva, ajustada de acuerdo con el derecho y donde el mismo se da según la sociedad como herramienta de regulación. Por ende, si el azar sería o no justicia, sería según conforme el contexto que decían en su momento. Al final, no se puede sobrepensar que debe accionar para valorar y ver quién es más vulnerable y debería sobrevivir. Claro, eso es cierto. A ver, si nosotros tenemos un sistema en donde el azar rige nuestra perspectiva de justicia, bueno, está bien. Pero bajo el contexto de nuestras sociedades, el azar no necesariamente es un instrumento de justicia, porque, a ver, para eso tenemos un montón de leyes, de cortes, de tribunales, de instituciones, que justamente lo que buscan es tratar de aminorar esa discrecionalidad o de ese azar, ¿no? Pero el problema con la igualdad, y esto es importante que lo vayamos planteando, es que la igualdad no necesariamente es una cuestión descriptiva. La igualdad no necesariamente describe lo que sucede en la sociedad. Más bien, el principio de igualdad juega una función un poco más prescriptiva de cómo deberíamos tratar a las personas a pesar de sus diferencias. Porque a pesar de que todos somos iguales bajo la ley, a pesar de que bajo la ley todas las personas somos iguales, esto no significa que el trato en la realidad sea igualitario y sea cierto, ¿sí? Las normas, ustedes saben, una norma de derecho, una norma legal, no necesariamente describe. Una norma lo que hace es prescribir, nos ordena cómo deberíamos de comportarnos. Si ustedes revisan la definición básica del derecho, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Lo que nos dice una norma de igualdad es cómo debería de ser la sociedad. Entonces, si nosotros nos asomamos a la ventana y pensamos que todas las personas somos iguales, nos vamos a llevar a una terrible decepción, porque nos vamos a dar cuenta que en sociedades como la nuestra, a las personas no se les trata igual, a pesar de que las leyes digan que somos iguales, ¿sí? Por ejemplo, y ejemplos hay un montón, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en cómo son tratadas las mujeres en ciertos contextos. Pensemos, por ejemplo, en las brechas que existen entre los salarios de mujeres y hombres cuando se trata de trabajos iguales. Pensemos, por ejemplo, en las cargas de trabajo doméstico. Pensemos, por ejemplo, en las cargas de trabajo de cuidados. Pensemos, por ejemplo, también en cómo se trata a las personas migrantes. O sea, basta con que abramos los periódicos y veamos que a pesar de que las leyes, la Constitución y los tratados dicen que todas las personas somos iguales, ¿no? Y que todas las personas en México tenemos los mismos derechos, veamos, por ejemplo, que a las personas migrantes no se les trata de la misma manera, ¿no? O a las infancias, a las niñas, niños y adolescentes en los procesos familiares. No se les trata de la misma manera. A las niñas y niños se sigue pensando que son incapaces, que tienen menos capacidad para opinar, que no alcanzan a entender lo que entienden, que lo que viven. No se les cree cuando, por ejemplo, hay procesos de violencia familiar o procesos de violencia sexual en contra de ellos. Muchas veces no se les cree porque se les considera que su testimonio es menos importante o es menos acertado y demás. Es decir, hay un problema serio con el tratamiento social de las diferencias, con el tratamiento que nosotros como sociedad le damos a las diferencias. ¿Y qué entendemos por esta cuestión de diferencias? Hay un autor clásico que se llama John Rawls, y él dice que en realidad en nuestra sociedad, todas las personas, ¿sí?, tenemos características que nos hacen diferentes, ¿sí? Yo soy diferente. Yo soy una persona, yo soy un hombre, digamos, cisgénero, que además tengo un tono de piel moreno, que tengo el cabello negro, ¿no? Ese soy yo, ¿sí? Pero no todas las personas son iguales que yo. Hay otras personas que tienen una piel blanca, hay otras personas que nacieron siendo mujeres, hay otras personas que nacieron con una discapacidad, digamos, de nacimiento, ¿no? Dice Rawls, esas características que nos distinguen a cada persona son diferencias, ¿sí? Son diferencias que en sus palabras derivan de algo que él llama la lotería de la naturaleza y de la sociedad. Son características que nosotros no podemos decidir, con las que nosotros nacemos. Y pongo entre comillas, no podemos decidir, porque hoy en día hay un montón de posibilidades en que las personas pueden decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no decidí, ¿sí?, nacer con un piel de tono moreno. Eso viene dado, sí, por un montón de temas, digamos, de genética y de biología y demás, pero yo no decidí ser moreno. Y tampoco es algo
que yo pueda cambiar, ¿sí? Hasta la fecha, y quizás hay personas por ahí que lo hayan intentado y demás, pero hasta la fecha uno no puede cambiar de tono de piel como se cambia de ropa, ¿sí? Quizás en unos años podamos discutir este tema, pero hoy en día uno no puede cambiar esta situación, no puedo cambiar mi tono de piel, ¿no? Me podré maquillar y digamos, pero no puedo cambiar eso, ¿sí? Estas características, dice Rawls, que nosotros no elegimos, que nosotros, sino que derivan de la notería de la naturaleza y de la sociedad, son las diferencias. Y dice Rawls, el problema no necesariamente son las diferencias. El problema no es que yo sea moreno y mi compañera sea de piel blanca, o que mi otro compañero tenga una discapacidad, o que mi otro compañero haya nacido, digamos, con una orientación sexual distinta. Ese no es el problema, diría Rawls. Esas cosas nosotros no las elegimos. Lo que surge como problema al momento, lo que surge como problema para el principio de igualdad, es el tratamiento social que nosotros le damos a esas diferencias. Dicen por ahí, Michael Jackson cambió su color de piel. Pues más o menos, ¿no? O sea, uno podría ahí debatir, pero todo lo que eso implicó para él, y a ver, y no es como que de pronto yo vaya con el médico general y le diga, oye, quiero hacerme rubio, ¿no? Hay todo un debate ahí, por eso yo les digo, quizás en 30 años podamos discutir si quizás se puede cambiar de color de piel. Hace quizás 50 años, quizás hubiera sido impensable, ¿no? Pensar en una operación, una cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Hoy en día es posible, pero a ver, es a lo que voy, eso también pasa justamente por la evolución. El problema no es tanto la diferencia, el problema es el tratamiento social que nosotros le damos a las diferencias. Es el tratamiento que nosotros le damos a una persona por ser diferente. Si se dan cuenta, son dos cosas distintas. Ahí el problema no es la característica, no es la condición. El problema no es que quizás seas de piel morena, o que seas negro, o que seas mujer, o que seas menor de edad, o que seas una persona con discapacidad. Ahí el problema es el trato que yo te doy por ser esa persona, ¿sí? Por ser una persona morena, o por ser una mujer. Dice Rawls, el problema entonces viene cuando la sociedad le da un tratamiento particular a esa diferencia. Porque ese tratamiento, por lo general, supone un beneficio o supone un perjuicio. Es decir, ese tratamiento lo que hace es limitar o restringir el acceso a los derechos, bienes y servicios. Piensen, por ejemplo, ustedes, a ver, pensemos en el racismo, es un claro ejemplo, el racismo es un claro ejemplo de esto. Y no voy muy lejos, pensemos seguramente, todas y todos escucharon este caso, por ejemplo, de este restaurante muy famoso, Sonora Grill, en la Ciudad de México, que daba mesas distintas a personas de piel morena, a personas de piel blanca, ¿no? A ver, el problema es que las mesas que daban para las personas de tez morena estaban hasta el final, ¿sí? Y las mejores mesas se las daban a personas de tez blanca. El problema es si eres de tez blanca o tez morena. No, el problema es que dependiendo de tu tono de piel, la sociedad te da un tratamiento distinto. Y ese tratamiento distinto, por lo general, o es para mantener un beneficio o para reproducir un perjuicio. ¿Sí me explico? Entonces, el problema, diría Rawls, no son tanto las diferencias. El problema son las desigualdades. ¿Y qué entendemos por desigualdad? Básicamente el tratamiento social que nosotros damos a las personas que son diferentes a nosotros, o que son diferentes a un grupo que está en una situación de poder, o a un grupo que está en una posición de cierta ventaja. Es decir, a quienes representan o a quienes fijan las reglas del juego social, o incluso las reglas del juego legal. Esto es importante para entender la cuestión de diferencia y de desigualdad. Una de las cosas que principalmente trata de combatir el principio de igualdad es precisamente la desigualdad. Y vamos a ver que los modelos de igualdad han tratado de manera distinta las diferencias y las desigualdades. Pero hasta este punto lo que me interesa que quede claro es que hay una distinción entre lo que se entiende por diferencia y lo que se entiende por desigualdad. Y donde surge justamente el tratamiento injusto asociado con un tratamiento inequitativo derivado de, digamos, el trato que yo le doy a una persona por cierta característica que posee. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vale. Entonces, yo les decía,
Dice Víctor Hugo, el tema de que somos diferentes es una cuestión capitalista. Por otro lado, las diferencias que ahora identificamos mediante una postura crítica es identificar las barreras sociales de hecho y de derecho que discriminan a la persona humana. Sí, creo que hay un montón, o sea, hay un montón de análisis de la igualdad desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Que es claro que el capitalismo exacerba las desigualdades. El capitalismo nunca ha sido un sistema económico que privilegie la igualdad, y eso está claro desde los propios, digamos, fundamentos de la lógica capitalista. Pero tampoco estoy seguro y tampoco pensaría que todas las desigualdades derivan justamente de las perspectivas capitalistas, la verdad. O sea, creo que la desigualdad es mucho más complejo y trasciende no solamente del modelo económico o de un modelo económico particular, ¿vale? Yo les decía entonces que hay al menos, digamos, distintos enfoques sobre la igualdad, ¿no? Hay un primer modelo que se entiende como la igualdad, como no discriminación, y un segundo modelo que se entiende como igualdad, como no subordinación. Es decir, ambos enfoques lo que intentan es garantizar ciertas condiciones de igualdad, pero lo que cambia es, digamos, el nivel al que tratan de articular o al que tratan de combatir justamente las desigualdades. Y en un primer momento me voy a centrar sobre todo en el concepto de igualdad como no discriminación, porque quizás es el más conocido y después vamos a abordar un poquito el tema de igualdad como no subordinación. Pero me voy a centrar primero en el modelo de igualdad como no discriminación. El modelo de igualdad como no discriminación es un modelo, digamos, tradicional. Es un modelo que inicia sobre todo en una corriente, en una perspectiva teórica, política, que se conoce como el enfoque liberal, y que trata justamente o que deviene justamente de los clásicos antecedentes sobre lo que implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿sí? De ahí deriva justamente la situación del principio de igualdad como no discriminación, y vamos a ver ahora cuáles son, digamos, sus características. El principio de igualdad como no discriminación, yo les decía que es una vertiente del modelo de igualdad. Y el modelo de igualdad como no discriminación puede ser entendido al menos desde dos perspectivas principales. La primera, como una igualdad formal, y la segunda, como una igualdad sustancial. ¿Qué entendemos, por ejemplo, o de qué hablamos cuando hablamos del modelo de igualdad formal? El modelo de igualdad formal es un modelo que se suele, o más bien que se desarrolló en una perspectiva sumamente liberal, en una perspectiva política sumamente liberal. ¿Y qué es una perspectiva sumamente liberal? Pues básicamente que privilegia la protección del individuo, la reivindicación del individuo, que establece una posición mínima del Estado, ¿no? Una posición en la cual el Estado únicamente tiene funciones básicas, ¿no? De garantizar la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos. No le interesa algo más al Estado. La chamba y función del Estado es esa. Y entonces el modelo liberal básicamente lo que trata de hacer es pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Mientras el Estado garantice condiciones mínimas de existencia, lo demás le corresponde al ámbito de las personas. Cada persona es responsable de lo que hace, del éxito, del avance, de la riqueza que produce y demás. ¿Por qué? Porque para ellos simplemente las personas son responsables de su propio destino y el Estado un poco se va desentendiendo de la situación. Desde la perspectiva de igualdad formal, ¿no? La igualdad se entiende como esto, como lo que nosotros decíamos al principio. Todas las personas somos iguales y punto. Ahí se acabó. ¿Sí? Todas las personas somos iguales. Y todas las personas son iguales porque lo dice la ley. Y porque la ley lo dice, entonces todas las personas somos iguales. Oiga, pero fíjese que yo soy mujer y no, no me importa, porque la ley dice que todas las personas son iguales. Oiga, pero fíjese que entonces yo soy una persona transexual o que soy una persona con discapacidad y me están tratando de manera distinta. Híjole, pues ese no es problema del derecho, ¿sí? Ese es un problema de la sociedad. Pero la ley dice que todas las personas son iguales ante la ley y entonces ya la ley y el derecho lo dicen. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? De igualdad formal. Hace muchos años, en Estados Unidos, se discutió un caso que se conoció como el caso Plessy contra Ferguson. Es uno de los casos paradigmáticos del principio de igualdad en la jurisprudencia constitucional. Y el problema en el caso Plessy contra Ferguson era que ustedes saben que en ciertos momentos de la historia estadounidense había todo un contexto de segregación racial en donde había bienes y servicios para personas afroamericanas y bienes y servicios para personas blancas, ¿sí? El caso Plessy es el caso de un señor, Plessy, ¿no? Que él ni siquiera era completamente, digamos, afroamericano. Antes, en aquellos momentos, se medía, ¿no? La pureza
de las personas, la pureza racial. Entonces los clasificaban como tú eres 80% blanco, tú eres 20% afro y demás. Y solamente las personas que tuvieran casi el 100% de ser blancos podían entrar a las instalaciones y servicios de personas blancas. Plessy era una persona, era un señor que era 3/4 blanco, ¿sí? Es decir, físicamente era una persona blanca, pero tenía digamos, este linaje de persona afroamericana. Y por lo tanto, por ese linaje, él ya no podía subirse a los vagones de un tren de personas blancas. Entonces, él decidió retar al sistema, decidió retar al derecho, y entonces se subió al vagón de personas blancas. Claramente, los policías lo detuvieron, lo llevaron, lo procesaron y demás. Y el caso llega a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Plessy contra Ferguson, lo que tenía que decidir era precisamente si era constitucional, ¿sí?, que las personas blancas tuvieran vagones para ellas mismas y que las personas afroamericanas tuvieran vagones para personas afroamericanas. ¿Y qué creen que fue lo que dijo la Corte en aquel momento? La Corte Suprema de Estados Unidos, ojo, y esto es importante notarlo, era una corte en donde solamente había jueces, hombres y blancos. No había ni una mujer y no había mucho menos una persona afroamericana. Todos eran hombres blancos y además, por lo general, eran hombres del sur, ¿no? Eran hombres que estaban, digamos, a favor de los procesos de esclavitud. Ustedes saben que había una distinción importante en la Guerra Civil Española entre la parte del norte, que estaba a favor de la libertad, y la parte del sur, que estaba a favor de la esclavitud. Bueno, el caso llega a la Corte y la Corte Suprema de Estados Unidos en aquel momento dijo, pues, ¿qué te crees? Que la Constitución dice, ¿no?, que la 14ª enmienda dice que todas las personas son iguales ante la ley. Entonces, todas las personas son iguales. Tan son iguales todas las personas, ¿no?, que todos pueden usar un tren, ¿sí? Todas las personas, incluso las personas afroamericanas, pueden subirse a un tren. Oiga, pero es que no se pueden subir al mismo vagón. Ah, no, bueno, pero eso es otra cosa. Todas las personas pueden hacer uso del tren y por lo tanto todas las personas son iguales, porque la ley dice que son iguales y porque todas las personas pueden hacer uso del tren. Ah, bueno. Oiga, pero fíjese usted que hay un problema, porque sigue habiendo una diferenciación, ¿no? Y entonces la Corte Suprema de Estados Unidos en aquel momento dijo, bueno, si las personas afroamericanas piensan y sienten que son discriminadas, ese es un problema de lo social, ese es un problema de la sociedad, ese no es un problema del derecho, porque el derecho dice que todas las personas son iguales ante la ley. Y como son iguales ante la ley, pueden usar los trenes. Lo demás es cosa de la sociedad, no es cosa del derecho. ¿Qué imagen nos muestra este caso? Este caso muestra justamente la perspectiva de igualdad formal. Es pensar en el derecho, es pensar en las normas como si fuera una obra, un arte de magia, una cuestión de magia. Es como un hechizo. Si la Constitución dice que todos somos iguales, entonces ya, por arte de magia todas las personas vamos a ser iguales. Claramente no. El modelo de igualdad formal es un modelo que desconoce las diferencias, que no le importa si eres hombre, si eres mujer, si eres una persona afro, si eres una persona de la diversidad sexual, si eres una persona migrante. No importan las diferencias, porque lo que hace el modelo de la igualdad formal es anular justamente las diferencias y pensar en una cuestión mítica, casi mágica, de que todos somos iguales. Podremos ser iguales ante la ley y ojalá en algún momento de la vida, ¿no?, nosotros podamos llegar a ser iguales sin necesidad de tener todas estas herramientas y estrategias y argumentos y doctrinas. Ojalá algún día podamos llegar al modelo de igualdad formal, en donde las diferencias, estoy hablando de las diferencias, no de las desventajas, en donde las diferencias sean, digamos, sean innecesarias, es decir, no tengan ninguna relevancia. Hoy en día no estamos ahí, porque por más que nosotros proclamemos el ideal de igualdad, ¿sí?, esto no significa que se traduzca en una realidad social, que se traduzca en una realidad, digamos, concreta o material. Frente a esta situación, frente a este modelo de igualdad formal, surgió otro modelo de igualdad sustancial. A diferencia del modelo de igualdad formal, el modelo de igualdad sustancial no desconoce las diferencias, sino las reconoce. Ya no es solamente que la ley diga que como por arte de magia vamos a ser iguales. Lo que hace el modelo de igualdad sustancial es decir, híjole, pues si yo abro mi ventana a la realidad,
me estoy dando cuenta que a los hombres y a las mujeres no se les está tratando igual. También me estoy dando cuenta de que a las personas migrantes las están tratando de manera diferente. Entonces, algo está pasando con este conjuro o con este hechizo legal que nosotros pretendemos formular. No está funcionando porque las personas no están tratando de manera igual a las personas. Y entonces, el modelo de la igualdad sustancial ya no lucha por desconocer o por apagar, ¿no? O esconder las diferencias. Lo que hace es resaltar la diferencia y denunciar y decir, precisamente porque yo no soy un hombre blanco, es que me están tratando de manera diferente. Precisamente porque yo soy una persona con discapacidad, soy diferente. Y ese trato diferente está vinculado con mi condición, está vinculado con mi diferencia. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre un modelo y otro? Mientras que la igualdad formal intenta ponernos a todos en un mismo nivel, ¿sí? Y en una misma situación, la igualdad sustancial dice, no todos estamos en el mismo nivel. Somos diferentes, pero tienes que convalidar y más bien tienes que reconocer mi diferencia para que yo pueda, ¿sí? Ser tratado de manera justa. Y les voy a poner un ejemplo que tiene que ver justamente con el desarrollo de los movimientos feministas o de los modelos feministas, por ejemplo. En un primer momento, las corrientes feministas, lo que se conoce como la corriente de la primera ola, era una ola de la igualdad. Lo que querían y lo que decían las personas, las mujeres feministas en ese momento, era ser tratadas como los hombres, tener los mismos derechos que los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres éramos las personas que tenían o que teníamos la plenitud de derechos. Entonces, era el referente normativo, el referente de comparación por el cual las mujeres debían de ser tratadas. Pero después uno se preguntaría, ¿es cierto que las mujeres tienen las mismas necesidades y tienen los mismos problemas que los hombres? Pues probablemente no. Y entonces surgió un nuevo, digamos, momento para los feminismos, que fue el feminismo de la diferencia. Y le dijo, oye, trátame a mí, sí, igual, pero no con base en las características de los hombres. Trátame igual, de manera igualitaria, pero con base en el reconocimiento de mis propias diferencias, de mis propias necesidades, de mis propias desventajas como mujer. No anules la diferencia, reconócela y exáltala, porque esa diferencia es la que a mí me hace ser la persona que yo soy. ¿Sí? Esta diferencia, digamos, que yo les decía al principio de la naturaleza, de la lotería de la naturaleza, bueno, esa característica es lo que me hace ser lo que yo soy. Yo quiero que me trates igual, pero no porque quiera ser un hombre. Quiero que me trates de manera igualitaria porque soy una mujer y porque tengo necesidades específicas y porque tengo necesidades y problemáticas particulares. ¿Sí? Entonces, entre estas dos, digamos, visiones, nos vamos moviendo entre la igualdad como no discriminación. Y entonces, y surge, digamos, el desenvolvimiento del principio de igualdad. ¿Sí? Por un lado, yo les decía, tenemos el principio de igualdad en términos generales, ¿sí? Y tenemos al menos dos subprincipios. Por un lado, yo les decía, un subprincipio que se conoce como el de no discriminación. ¿Qué debemos entender por el subprincipio de no discriminación? Es, digamos, un elemento que impide que las personas seamos tratadas de manera distinta sin una justificación razonable, sin una justificación sólida. ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a un puesto, voy a concursar por un empleo, ¿sí? Y va una persona con discapacidad, va una mujer y va un hombre sin discapacidad, con las mismas credenciales, con los mismos estudios, con la misma experiencia, el principio de no discriminación me diría, no puedes contratar solamente al hombre por ser hombre. Si todas las personas estamos en el mismo nivel, con las mismas credenciales, con las mismas situaciones, tú no podrías decidir por el hombre solamente por ser hombre, en perjuicio de una persona con discapacidad o en perjuicio de una mujer. ¿Sí? Porque ahí la decisión, si se dan cuenta, la estaríamos adoptando sobre la base de un criterio irrelevante, que sería una diferencia.
¿sí? Una discapacidad o el sexo de la persona. ¿Y eso es justo? ¿Ustedes pensarán que es justo darle un trabajo a una persona solo por ser hombre, que tiene las mismas credenciales que la otra persona? Pues no, el principio de no discriminación lo que nos dice es eso. Frente a una misma situación, frente a un piso parejo, ¿no? Podemos llamarlo así, la decisión no podría estar sustentada en ningún otro criterio irrazonable como el sexo, la raza, la religión, la condición y demás. Ahora vamos a ver eso como categorías sospechosas. El principio de discriminación me dice eso. Tú no puedes tratar de manera diferente a personas que se encuentran en una misma situación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones, hay momentos en las cuales las personas no estamos en la misma posición. No estamos en las mismas condiciones o en las mismas circunstancias. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado ahí? El Estado, la ley, lo que tiene que hacer es generar una diferenciación para garantizar que la persona pueda estar en las mismas condiciones o en la misma posición. Les voy a poner otro ejemplo. El acceso a las universidades en Estados Unidos para personas afrodescendientes. Ahora es todo un tema porque la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha hecho para atrás esa decisión de hace años. Pero bueno, hace muchos años, las personas, las universidades en Estados Unidos, pues se dieron cuenta que todas las personas que hacían los exámenes para ingresar a las universidades, curiosamente eran personas blancas. ¿Sí? Y uno podría preguntarse, ¿será que las personas blancas son más listas que las personas afroamericanas? ¿Será que las personas blancas son más inteligentes que las personas afroamericanas? En algún momento de la historia de Estados Unidos se pensaba eso, bueno, y de la historia de la humanidad. Se pensaba que había razas que eran más inteligentes que otras. Bueno, en algunos contextos todavía se piensa, pero bueno. ¿Esto es así? ¿Ustedes pensarían que una determinada raza es más inteligente que la otra? ¿No? Bueno, en algún punto las universidades empezaron a construir algo que se llamaban cuotas, las famosas cuotas que seguramente ustedes han escuchado. ¿Y por qué empezaron a generar las cuotas? Pues porque claramente, si uno ponía a competir a personas blancas con personas afroamericanas para ingresar a la universidad, muy probablemente los mejores promedios iban a ser las personas blancas. ¿Pero por qué? No porque las personas blancas fueran más listas, sino porque quizás las personas blancas tuvieron mayores oportunidades desde el momento uno de su vida. Yo les decía hace unos minutos, en el contexto de la discriminación racial había escuelas para personas negras y había escuelas para personas blancas. Sí, claro, todas las personas iban a la escuela, pero no era la misma calidad educativa la que tenía una persona blanca que una persona, digamos, afroamericana. Muy probablemente en ciertos contextos las personas blancas no tendrían necesariamente o no tuvieron que haber trabajado desde pequeños o accedieron a la escuela desde pequeños, a diferencia de las personas afroamericanas. Claramente, si ponían a competir a personas afroamericanas con personas blancas, pues obviamente los mejores promedios iban a quedar solamente entre personas blancas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las universidades? Dijeron, bueno, voy a reservar de 100 plazas de mi universidad, voy a reservar 20. Y esas 20 solamente van a ser para que compitan entre personas afroamericanas. Las otras 80 van a ser para personas blancas. Ahí ya de entrada hay un problema, porque sigue habiendo un mayor, digamos, ingreso para personas blancas. Pero bueno, había una cuota, ¿sí? Y la cuota dijeron, estas 20 plazas van a ser solamente para personas afroamericanas y entre ellas van a competir. Bien. ¿Qué creen que pasó? Las personas blancas se empezaron a quejar porque dijeron, oye, me estás quitando 20 plazas a mí, ¿sí? Y el criterio debería de ser solamente el promedio y debería de ser solamente el porcentaje de aciertos. Si las personas no cumplen el porcentaje de aciertos, pues están fuera, ¿no? Sí, claramente sí. Pero las personas blancas empezaron a quejar porque les empezaban a quitar 20 plazas. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión de igualdad en este ejemplo? A veces, para generar igualdad, tenemos que generar diferenciaciones. La pregunta es, en este caso de las plazas o de las cuotas para el acceso a la universidad,
¿Ustedes dirían que está justificado? ¿Es justificado? ¿Es razonable la diferenciación? ¿Podríamos argumentar con base en un criterio de justicia y con base que esas 20 plazas sean reservadas para personas afroamericanas? Uno podría pensar que está justificado. ¿Y por qué está justificado? Porque si no lo hacemos de esa manera, tendrían que pasar siglos, como lo sucedió, para que una persona afroamericana accediera a una universidad. O sea, ahí sí iba a ser una cuestión casi de suerte que una persona afro, ¿no?, tuviera acceso a las universidades. Y esa simple cuestión, esa simple cuota en los años 60 fue la que abrió la llave a la posibilidad de que hoy personas afroamericanas tengan acceso a la educación en Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, el ejemplo es paradigmático en Estados Unidos. Uno puede trasladar ese ejemplo a cuestiones de género, en ámbito político, en ámbito electoral, en ámbito, digamos, puede trasladarlo a otras facetas de la vida. Pero las cuotas, ¿sí?, las acciones afirmativas son eso. Son diferenciaciones que están justificadas. Si se dan cuenta, el principio de igualdad hasta ahora tiene dos vertientes. Una vertiente que me prohíbe discriminar cuando las personas están en una misma condición, ¿sí? Y un principio que me exige diferenciar cuando las personas no están en la misma situación. ¿Y por qué tengo que diferenciar? Porque esa diferenciación que yo voy a hacer va a estar justificada para asegurar un fin igualitario mayor. Que haya una mayor participación de mujeres, que haya una mayor participación de personas quizás afroamericanas, que haya una mayor participación de personas indígenas, ¿no? Dice alguien por acá, la historia no gira alrededor de Estados Unidos. No, claro que no. La historia no gira alrededor de Estados Unidos, pero sí tenemos que entender que gran parte de los desarrollos constitucionales en materia de igualdad devienen de la jurisprudencia estadounidense. Nos guste o no. Hay un montón de literatura y de textos que hablan justamente sobre los países que son creadores del derecho. México no es un país creador de teoría jurídica. En Latinoamérica, hasta hace muchos años, no eran países de construcción de conceptos jurídicos. Piensen de dónde viene nuestra tradición del derecho. Roma, Italia, Francia, Estados Unidos. Y eso, digamos, los ejemplos se ponen porque son ejemplos, digamos, eso, que permiten clarificar y ejemplificar la situación. Pero no estoy diciendo que todo el desarrollo de la historia gira en torno a Estados Unidos. Entonces, con base en esto, podríamos decir que el derecho a ser tratado, el derecho de toda persona a ser tratado con igual consideración y respeto, se traduce en dos cuestiones. No recibir un trato discriminatorio, yo les decía, no recibir un trato discriminatorio cuando están en una posición similar, en una condición similar, y un principio que me exige hacer una diferenciación cuando las personas no están en la misma situación. ¿Sí? En eso se va traduciendo el principio de igualdad. ¿Hasta aquí alguna duda? Víctor, dale. Esperemos a que conteste y... Listo. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Me puedo oír? Sí, dale. Muchas gracias. Soy Víctor Hugo Serrano Morales, de Ciudad de México. Muchas gracias por su importante disertación, es provocativa, por tanto es que estoy alzando mi mano de manera constante. En primer momento quisiera hacer una crítica en términos foucaultianos, entendiendo la crítica en relación a todo lo que en la forma en la que nos relacionamos con todas, con todos, con el otro, en el contexto en el que nos encontramos. Esta misma crítica, Foucault se pregunta, ¿qué es la crítica? No es más que una subordinación a la filosofía del derecho, a la filosofía política, a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la ciencia social, etc. Es así que mi crítica va enfocada en ese contexto. Creo que el Estado mexicano, o en el Estado mexicano siglo XXI, a esos 23 años que tenemos de jóvenes en el siglo XXI, nosotros, la crítica tiene que ser al eurocentrismo, porque el derecho mexicano ya en nada se ajusta a una idea eurocentrista. ¿Por qué lo digo? Bueno,
Esto es alusión a lo que acaba usted de compartirnos. Si bien es cierto, algunos ideales se han adoptado del derecho del common law, del civil law, ideales como de Dworkin, Alexis, y todos aquellos que crean que son buenos, ellos lo son. Pero allá en sus tierras, México, tenemos que estar provocando unos cambios horizontales que creo que no hay mayor búsqueda que tengamos que hacer, sino mirar años atrás de cómo es que en la horizontalidad se han provocado luchas que han logrado impactar a la verticalidad del Estado constitucional y finalmente tienen derechos que no tenían, ¿verdad? Que no se tenían. Y eso no fue por ideas de Dworkin, eso no fue por ideas de Alexis y de aquellos que creen que pueden estar haciendo lo nuestro o nuestra vida en México. Bueno, terminado eso, la persona humana en México sí es diferente. Es diferente porque somos una riqueza, somos ricos culturalmente, cultura que se ha olvidado. Nuestra Mesoamérica, yo soy abogado y soy politólogo, nuestra Mesoamérica se olvidó, la filosofía mesoamericana se olvidó, la forma de la otredad se ha olvidado y no se ha aceptado dentro del derecho positivo. Creo que el realismo o la escuela realista le está da cuentas de que el positivismo mexicano de estos años ya no es suficiente. Por eso es que hoy las comunidades indígenas y afromexicanas recientemente reconocidas en la Constitución luchan por tener derechos que no se leen en la Constitución. Los y las indígenas, pues claro que no han podido tener una democracia como la que se ha idealizado. Por tanto, es de que sus candidaturas pues no son logradas, finalmente no son logradas, se les permite, pero no son logradas. La participación ciudadana de aquellos grupos vulnerabilizados históricamente no se ha logrado. Hay avances, sí, pero esos avances no son suficientes. Y si seguimos viendo el eurocentrismo del derecho, pues estaríamos dando vueltas otra vez circulares y creo que ya nosotras y nosotros pues ya no estamos suficientemente de acuerdo con esos ideales. Hagamos que la justicia constitucional realmente sea horizontal, con impacto vertical y no a la inversa. Me encanta la forma en la que usted nos está enseñando, es provocativa. Muchas gracias y enhorabuena. Perfecto, buenísimo. A ver, hay un montón que decir sobre las teorías decoloniales, sobre cuestiones críticas, Foucaultianas, budonianas, hay un montón de cosas. Después, si quieres, podemos platicar un poco más de esto. Hoy nos vamos a centrar en temas de igualdad. Podemos después platicar sobre la igualdad desde la perspectiva decolonial, que es otra cuestión. Pero la idea, digamos, de la sesión de hoy es platicar sobre las cuestiones de discriminación como no discriminación desde quizás la perspectiva del derecho actual, ¿no? Yo creo que la crítica y las teorías críticas sirven un montón justamente para hacer diagnósticos. Creo que a veces lo que nos falta mucho de la perspectiva crítica es la construcción. Y es a veces donde creo que es un reto para las teorías críticas. Y una de las cosas que sí me gustaría pedirles y comentarles, sobre todo en la parte del chat, es que seamos muy respetuosas y respetuosos con las identidades y los pronombres de las personas que desean asumirlas, ¿vale? Yo parto de aquí, yo parto de una premisa cuando doy una clase y es que las personas que estamos en una clase nos comportamos con respeto hacia la identidad de cualquier otra persona, compartamos o no compartamos la identidad de la otra persona. Entonces, lo único que les pediría es eso, que si se van a comunicar en el chat, lo hagan, digamos, con respeto y con consideración hacia las identidades de las otras personas. Dicho eso, vamos, digamos, a platicar un poquito ahora sí sobre, digamos, la discriminación. Ya vimos entonces cuál es la diferencia o cuál es la distinción entre una cuestión de diferencia, una cuestión de desventaja. Ya vimos, digamos, cuáles son los elementos que conforman al principio de igualdad desde la perspectiva de la igualdad como no discriminación. Dijimos que hay un principio, digamos, de no discriminación y un principio de necesaria diferenciación. Pero ahora, si nosotros partimos entonces de la idea de que a veces va a ser necesario diferenciar para generar igualdad, esto a veces podría parecer una cuestión de contradicción. Si por un lado primero me estás diciendo que no tengo que tratar de manera distinta a las personas, pero al mismo tiempo después me estás diciendo que lo que tengo que hacer es tratar de manera distinta, entonces ¿en dónde está la cuestión? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea discriminatoria o que un acto o una ley sea discriminatoria o no lo sea? Y entonces vamos a entrar a analizar un poco cuál es la definición legal de la discriminación. Y la definición de discriminación dice, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en alguna de las categorías sospechosas. Y pongo categorías sospechosas porque ahora lo vamos a ver más adelante. Pero es una distinción, exclusión o restricción basada en categorías sospechosas que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier ámbito de la vida social, política, económica, social, cultural y demás. ¿Sí? Entonces, la discriminación se sustenta en una idea de distinción. Pero, ojo, la discriminación va a ser discriminatoria, haga la redundancia, la discriminación va a ser discriminación siempre que la distinción sea injustificada. ¿Sí? Si una distinción es injustificada, entonces muy probablemente sea discriminatoria. Si una distinción es justificada y hay herramientas teóricas y herramientas analíticas para analizar si una situación es justificada o no, si pasa esa justificación, entonces no será discriminatoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que haya congruencia entre la diferenciación que marca el principio de igualdad entre no discriminación y diferenciación? Es lo razonable de la justificación, lo justificado de la decisión. Yo les decía, vuelvo al ejemplo de las cuotas para personas afroamericanas en las universidades. ¿Hay una diferenciación entre personas blancas y personas afro? Sí, claramente hay una diferenciación. La hay, ¿sí? La pregunta es, ¿la diferenciación está justificada? Bueno, no lo digo yo. La Corte Suprema en aquel momento lo dijo, está justificada. Hoy en día, hace 2 semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo no. Y hay todo un debate ahorita en el constitucionalismo norteamericano. La Corte Suprema Mexicana ha dicho, hay una diferenciación cuando se trata a las mujeres de manera distinta en cierto tipo de procesos, por ejemplo, familiares o en cierto tipo de procesos penales. Sí, hay una diferenciación. Pero la Corte también ha dicho que hay ciertas diferenciaciones que no solamente están justificadas, sino que son exigidas por nuestra Constitución para generar igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sí? ¿De qué depende que algo sea justificado o no? Bueno, del nivel de los razonamientos y los argumentos que nosotros vayamos a dar para sustentar esa diferenciación. Ahora, ya dijimos entonces que hay un montón, digamos, de diferenciaciones y que para que una diferenciación sea discriminatoria, el punto es que no esté justificada. Ok. La discriminación tiene muchas caras. La discriminación es como una hidra que tiene distintas cabezas. No todas las discriminaciones se perciben de la misma manera. Y no todas las personas somos víctimas de discriminación de la misma manera. ¿Sí? La discriminación a la que nos enfrentamos como sociedad, como personas en una sociedad, puede ser de distintos tipos. ¿Sí? Y aquí hay quizás los principales puntos o los principales tipos de discriminación. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un primer modelo de discriminación directa. ¿Sí? La discriminación directa se entiende como un trato diferenciado que es practicado de manera explícita sobre la base de alguna categoría sospechosa o una característica que me hace diferente y que es irrelevante. ¿Sí? Es la discriminación más burda, por llamarlo de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. El típico ejemplo, ¿no? Para que pongamos ejemplos un poco más locales. Hay por ahí todavía una cantina en la Ciudad de México que dice en la entrada de la cantina, prohibido la entrada a mujeres y niños. Todos los demás pueden entrar. Solamente se prohíbe la entrada a mujeres y niños. Uno podría pensar, bueno, la prohibición a la entrada de niños, pues podría estar justificada, ¿cierto? Claramente, ¿no? Pues no, como sociedad, nos interesa que las infancias no beban, ¿no? No solamente pues, para que le caigan al vicio, sino porque además beber los puede colocar o las puede colocar en una situación de indefensión, ¿sí? Que los coloque a situaciones de abuso y demás. Entonces, es mejor
que las niñas y los niños no beban, ¿no?, hasta cierta edad. Uno podría pensar que la restricción de ingreso a esa cantina para niñas y niños es justificada. La pregunta es, el que la cantina diga que se prohíbe la entrada a mujeres, ¿está justificado? Porque ahí, digamos, la diferenciación es explícita. Hay una placa que me dice, oye, mujeres aquí no entran. Oiga, pero soy mayor de edad. Ah, pero eres mujer, no entras, ¿no? Oiga, pero es que hay un montón de hombres adentro y yo quiero beber y quiero echarme una cerveza. No, ni modo, no entras porque eres mujer. ¿Está justificada la diferenciación? Uno podría sostener razonablemente con argumentos válidos la diferenciación explícita de una placa que dice aquí mujeres no entran. Porque ¿cuál es la diferencia entre eso, por ejemplo, y las placas que existían en Estados Unidos, en los vagones de metros, donde dice aquí solamente entran personas blancas? Si se dan cuenta, ahí la base de la diferenciación es una base sustentada en la cuestión de sexo de las personas. El ser hombre o ser mujer. Es irrelevante para efectos de tomar. Si yo tengo la mayoría de edad y quiero tomarme una cerveza, da lo mismo si lo quiero hacer en una cantina, si lo quiero hacer en un bar. Yo debería de tener el derecho a entrar. La discriminación directa es la discriminación más burda, es la más expresa, ¿sí? La más explícita. Es la manera más fácil de identificar la discriminación directa, ¿sí? Eso cada vez, digamos, la discriminación también, o la discriminación también ha ido adquiriendo ciertos matices, ¿no? Ahora ya las personas quizás no discriminan de manera directa. Todavía hay ciertas, digamos, disposiciones, hay un montón, digamos, de reminiscencias de discriminación directa en las instituciones familiares, seguramente lo van a ir viendo más adelante, pero digamos, es la discriminación más burda, la más evidente. Hay otro tipo de discriminación, que es la discriminación indirecta, que esta es una discriminación, digamos, sutil, ¿no? Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho que se llama Pierre Bourdieu, que él habla de la violencia simbólica como una violencia sutil, como una violencia dulce, que no se percibe, pero que ahí está, que no se percibe de manera, digamos, explícita, a diferencia de la discriminación directa. La discriminación indirecta, por ejemplo, es una norma o un acto que en principio parece ser neutral, ¿sí?, o inofensivo, pero que en su aplicación genera un efecto perjudicial hacia una persona o hacia un grupo. Voy a poner un ejemplo, hablando de instituciones familiares. En los códigos civiles, ¿no?, todavía hay ciertas normas que incluso la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucional. Está la típica norma que dice que las niñas y los niños menores de 12 años deben de quedarse al cuidado de las mamás, de las mujeres, ¿sí? En procesos de guardia y custodia, en procesos de divorcio, casi automáticamente, ¿no?, si había niñas o niños menores de 12 años, se quedaban con la mamá. Uno podría pensar, es una norma neutra. Si uno lee el Código Civil, uno podría pensar, pues tiene sentido, ¿no? O sea, tendría sentido de entrada que los niños se quedaran con las mamás. La pregunta es, si nosotros nos ponemos los lentes de la igualdad, uno podría pensar, ¿será que la norma en realidad es neutra? ¿Será que en realidad la norma es inofensiva? ¿E inofensiva para quién? Porque quizás la norma trata de vigilar o de garantizar los intereses de las niñas y los niños, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por ahí uno podría no discutir la norma. Pero ¿qué pasa con el efecto? Y esto es importante en discriminación indirecta. El efecto que genera una norma o un acto en otro grupo o persona. La norma no está regulando o no intenta regular la conducta de las mujeres. A principio, de primera vista, lo que intenta la norma es garantizar los derechos de las infancias. Pero de manera indirecta, esa norma está generando un perjuicio, una afectación a las mujeres. ¿Y cuál es el perjuicio o la afectación a las mujeres? Hay varios. Uno, por ejemplo, que agrava y reproduce los roles de cuidado. Se sigue pensando que solo las mujeres son quienes pueden cuidar de mejor manera a las niñas y los niños. ¿Esto qué genera como consecuencia?
¿sí? Que los hombres no necesariamente tengamos que tener o que cargar con esas labores de cuidado. Sigue reproduciendo lo que se conoce como la distinción, la división sexual del trabajo. Los hombres hacemos trabajo productivo, las mujeres hacemos trabajo reproductivo. Si se dan cuenta, detrás de esa norma, imponerles de manera automática el cuidado a las mujeres, de niñas y niños, es seguir reproduciendo un prejuicio de que las mujeres deben de quedarse en la casa cuidando a los niños. ¿Sí? Si se dan cuenta, esa norma aparentemente es una norma que no genera daño, que no causa una afectación, pero en su aplicación, en la vida real, sigue reproduciendo ciertos rasgos discriminatorios en contra de ciertos grupos o personas. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de discriminación indirecta. Una norma que parece inofensiva, pero que en su aplicación genera consecuencias hacia ciertos grupos o consecuencias negativas hacia ciertos grupos o personas. ¿Vale? Dice Ricardo, creo que un buen ejemplo sería que atendiendo a la jurisprudencia de la Corte se prohíban los matrimonios a las personas menores de edad. Hay una limitación o prohibición por razón de edad, pero sustentada en un contexto histórico y social. Uy, hay todo un debate ahí sobre el matrimonio infantil. Claramente la Corte ha dicho que no se permite el matrimonio infantil, pero también hay otras perspectivas que ojo, no estoy defendiendo ninguna de las dos, lo que estoy diciendo es que hay perspectivas y argumentos, digamos, importantes para sostener una otra. Pero eso es a lo que voy justamente con el análisis de la razonabilidad, por ejemplo, o de la discriminación. El punto está en generar argumentos sólidos que me permitan justificar una determinada restricción, ¿sí? Si el argumento es suficientemente válido para sustentar la restricción, entonces podría salvarse la cuestión discriminatoria. Y aquí lo que me interesa es que vayamos viendo que no hay respuestas de blanco y negro. No hay como un librito de manual que nos diga esto sí y esto no. El análisis de la discriminación por lo general se hace caso por caso, para ir viendo justamente si la situación es justificada, si es razonable, si hay un contexto de discriminación indirecta, si es importante tomar en consideración el contexto de la persona, el contexto familiar, el contexto social y demás, ¿sí? Entonces, trabajar a veces con igualdad y discriminación no es una cosa tan sencilla como uno podría parecer, ¿sí? Hay que echarle también un montón de cabeza y coco y argumentar y plantear argumentos y demás. Hay otro modelo, hay otro enfoque de discriminación que se conoce como discriminación interseccional, ¿sí? Y la interseccionalidad, sobre todo el concepto de interseccionalidad, se le debe también a una mujer teórica afroamericana en Estados Unidos, Crenshaw, de apellido Crenshaw, que básicamente fue la que acuñó justamente el concepto de interseccionalidad y que lo hizo justamente al analizar la situación de las mujeres racializadas en Estados Unidos, ¿no? Y la discriminación interseccional se debe justamente o surge cuando en una misma persona confluyen distintas diferencias o distintas condiciones, ¿sí? Que relacionados entre sí generan una situación de discriminación particular. Piensen, por ejemplo, y esto es mera intuición social, aunque seguramente debe haber datos e investigaciones por ahí. ¿Qué pensarían ustedes que pasaría si va una mujer blanca, extranjera, a denunciar una situación de violencia sexual, quizás en Cancún, a una mujer indígena, racializada, que no habla español, que es mexicana, pero no habla español, en Chiapas, que va a denunciar un acto de violencia sexual? ¿Qué caso podríamos imaginar que podría tener mayores resultados? Probablemente podríamos pensar que el de la mujer turista, ¿sí? Que va a denunciar, en el mejor de los casos. Pero la interseccionalidad se basa en la idea de que hay personas que tienen distintas características, ¿sí? Que confluyen en esa misma persona y que generan afectaciones particulares. Es decir, piensen en la mujer de Chiapas. A la mujer que va a denunciar al Ministerio Público o a la Fiscalía, no solamente es mujer, sino además es una mujer racializada, es decir, es una mujer de piel morena. Pero además
es una mujer indígena. Y además, es una mujer que no habla español. ¿Sí? Es decir, en una misma persona, todas esas diferencias se van sumando y agravando, ¿sí?, las situaciones de discriminación o los contextos de discriminación. Y esto es proporcional, o esto tendría que ser proporcional al reforzamiento de las condiciones de protección o aseguramiento por parte del Estado. Si yo de entrada, a mí me llega una situación, un caso, si yo soy MP, si yo soy juez, si yo soy lo que sea, prestador de servicios médicos en una institución de salud, y me llega un caso así, yo tendría que tener la posibilidad de dimensionar, ok, es mujer, pero además es una mujer indígena, pero además es una mujer que tiene discapacidad o que vive con una discapacidad, pero además es una mujer que está embarazada, pero además es una mujer que no habla español. Y yo tendría, o el Estado tendría justamente que irse articulando para satisfacer las demandas específicas de una persona que presenta estas características, ¿sí? Porque muchos de nosotros, muchas y muchos de nosotros no solamente somos hombres y mujeres o cualquier otra identidad. Somos personas, ¿no?, que además podemos tener una discapacidad, que podemos vivir una orientación sexual distinta, que podemos tener una condición de salud, que podemos tener un color de tono, un tono de piel distinto, ¿sí? Y esas situaciones van agravando nuestra situación de discriminación y nuestros contextos de discriminación, las barreras a las que nos enfrentamos en el mundo social. Entonces, la discriminación interseccional es eso, cuando van confluyendo distintos aspectos de desventaja en una misma persona. Y eso hace que al final sea, digamos, un problema serio para tratar ese tipo de casos. Y por último, está lo que se conoce como la discriminación estructural, ¿sí? La discriminación estructural básicamente es la articulación de todos estos factores sociales, políticos, económicos, culturales, que reproducen falsos universalismos, ¿sí? Y además universalismos hegemónicos, ¿no?, que básicamente lo que hacen es crear una clase de conciencia colectiva sobre la situación de ciertas personas. Un caso particular de discriminación estructural puede ser, por ejemplo, el contexto, por llamarlo así, patriarcal del derecho, ¿no? Piensen, por ejemplo, la situación de discriminación a la que se enfrentan, por ejemplo, las mujeres trans. Es un gran ejemplo de discriminación estructural, ¿no? Las personas trans, las mujeres trans, hombres y mujeres trans, tienen una tasa de desempleo del 80%. Tienen una expectativa de vida de 30 a 35 años. Es decir, todo el sistema, tanto el sistema cultural, el sistema político, hoy en día hay quizás ciertas personas trans que forman parte de la política, pero tampoco es que haya una representación masiva de personas trans. Es decir, todo el aparato social, político, económico, cultural, está organizado de determinada manera para hacer imposible o para hacer sumamente complejo que ciertas identidades y ciertas personas interactúen con suficiente libertad en el contexto social. Eso es lo que se conoce como discriminación estructural. Imagínense ustedes, soy una persona trans y quiero ir al registro civil a tener un acta de nacimiento con mi identidad con la que yo me identifico. No, pues no puede. Quiero ir al servicio médico para que me den hormonas o para que me traten una condición de salud. No, pues no puedes porque eres persona trans. Voy a buscar un trabajo sobre mi carrera. Pues no, no puedes porque eres persona trans. Quiero pedir cualquier otro servicio por parte del Estado. No, no puedes. Quiero adoptar. No, no puedes porque eres persona trans. Es decir, todo el sistema está articulado para que tú no puedas formar parte de ese sistema. Y eso es lo que se conoce como discriminación estructural. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, vamos avanzando entonces. Ahora sí. Ya que dijimos esto sobre diferenciación, sobre desventaja, sobre tipos de discriminación, ahora sí vamos a hablar un poco sobre lo que se conoce como categorías sospechosas. Que yo les decía, seguramente han escuchado o han leído o han, digamos, platicado incluso sobre las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas están muy relacionadas con esta cosa que yo les decía al principio de las características que vienen de la lotería, digamos, social o de la lotería de la naturaleza. Son elementos físicos, sociales o culturales que tienen como base una o varias de las condiciones que identifican a las personas. Y esto es importante.
y respecto de las cuales se presume irrazonable realizar alguna distinción o restricción de derechos. Esto es importante, porque las categorías sospechosas lo que permiten es generar una presunción de irrazonabilidad. Y por eso era bien importante que entendiéramos al principio la diferencia entre desventaja y diferencia. Y sobre todo en lo que hace que algo sea discriminatorio. Acuérdense que para que algo sea discriminatorio, tiene que existir una diferenciación que no sea ni objetiva ni razonable, es decir, que no esté justificada. Las categorías sospechosas funcionan como una clase de alerta, como una clase de alarma, que nos permiten presumir, al menos al inicio, que la distinción es irrazonable o ilegítima, ¿sí? Y estas categorías sospechosas, por ejemplo, están en el artículo 1 de la Constitución. En el caso de nuestra Constitución, están en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución. Ahí dice que ninguna persona podrá ser tratada de manera distinta sobre la base de su condición de salud, condición étnica, nacionalidad, sexo, raza, condición socioeconómica, situación de discapacidad, género y mil otras. La lista de categorías sospechosas es una lista, digamos, enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una lista definida o única o completa de categorías sospechosas, sino que las categorías sospechosas van justamente evolucionando a partir, ¿no?, del contexto social. Yo les decía, cuando se reformó el artículo 1 en el 2001 y se incorporaron estas categorías, no estaba, por ejemplo, la cuestión de género. La cuestión de género vino después y se incorporó, ¿sí? Tampoco estaba, por ejemplo, la orientación sexual y se incorporó. Hay tratados internacionales que no incorporan como categoría sospechosa, por ejemplo, la orientación sexual. Pensemos, por ejemplo, en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha dicho en varias sentencias, que a pesar de que la orientación sexual no sea un motivo prohibido de discriminación en la Convención, no significa que los estados puedan discriminar con base en la orientación sexual. Entonces, las categorías sospechosas también van evolucionando conforme va evolucionando el contexto social y conforme van surgiendo nuevas identidades y nuevas necesidades y nuevas demandas sociales. Pero ahora, es importante entender que las categorías sospechosas no prohíben necesariamente la realización de una diferenciación. Lo que prohíben es una diferenciación injustificada. Por eso, las categorías sospechosas no funcionan como prohibición, funcionan como una alerta. ¿Y a qué voy como una alerta? Pensemos que todas y todos ustedes son jueces y juezas. Y entonces, les llega un caso en donde alguien les presenta una situación en donde eligieron a una persona sobre la base de su nacionalidad. Pensemos que hay un caso en donde una persona quiere ser, ya digamos, no juez o jueza, quiere ser oficial, quiere ser actuario, o quiere ser un secretario o secretaria de un juzgado. Y entonces tienen las mismas experiencias, tienen las mismas características, tienen los mismos posgrados, o incluso la persona extranjera tiene más posgrados. Pensemos. Y entonces eligen a la persona mexicana. Si se dan cuenta, la base de la distinción o de la elección ahí estaría basada en la nacionalidad de la persona. Y la nacionalidad es una categoría sospechosa. Está prohibido diferenciar por cuestiones de nacionalidad, no necesariamente. Pero este caso lo que me permite primero identificar es, la diferenciación parece que está basada en la nacionalidad. Si parece que está basada en la nacionalidad, entonces se prenden mis alertas, ¿sí? Hay una alarma ahí que me está diciendo, oye, la diferenciación está basada en una posible categoría sospechosa. ¿Qué tengo que hacer para justamente determinar si es discriminatorio o no? Bueno, tengo que ver, ¿sí?, si es justificado, razonable la diferenciación, si es objetiva. Y como dice Roberto Álvarez, está el test de proporcionalidad, ¿sí? Hay herramientas teóricas, argumentativas que permiten justamente analizar si una diferenciación es injustificada o no.
Pero lo que me interesa que quede claro en este momento es que las categorías sospechosas no son necesariamente prohibiciones automáticas de diferenciación. Porque si las categorías sospechosas funcionaran de esa manera, entonces básicamente estaríamos anulando el subprincipio de necesaria diferenciación. ¿Se acuerdan? De que yo les decía en el que a veces el Estado tiene que generar diferenciaciones para garantizar la igualdad de ciertos grupos. Entonces, lo que permiten las categorías sospechosas es encender las alertas y justamente identificar, tengo que analizar este caso con mayor atención, con mayor cuidado, para saber si la distinción es justificada y es razonable. Porque en una de esas, la distinción es tan justificada y razonable que me permitiría garantizar un mayor principio de igualdad. ¿Sí? Pero si la distinción no está justificada, no es razonable y no es objetiva, bueno, pues claramente será discriminatoria. Pero por eso es importante entender que las categorías funcionan como eso, como alertas, ¿no? Sí, por ejemplo, Mauricio Torres dice, solicitar un empleo y ser mayor a 35 años. Sí, claro, hay un montón de condiciones en el ámbito laboral, ¿no? Hay un montón de discriminación. Tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones de embarazo, tiene que ver, por ejemplo, las personas que viven con VIH, que simplemente por vivir con una enfermedad así, no se les da un trabajo. Es decir, y justamente ahí es donde entra precisamente los análisis más argumentativos sobre proporcionalidad, sobre razonabilidad, sobre justificación de la decisión, ¿sí? Cuando yo les decía que cuando se nos presenta, sí, Pedro, hay todo un debate sobre el test de igualdad y el test de proporcionalidad. El tema es que la Suprema Corte lo maneja de manera indistinta. Es un problema jurisprudencial y es un problema de doctrina constitucional, pero, digamos, la Corte lo aplica de manera indiferente, aunque sí hay diferencias entre el test de igualdad y el test de proporcionalidad. Pero quizás eso sea objeto de otra sesión, porque creo que no me va a dar la vida para votar adjudicación en temas de discriminación. El tema de las categorías sospechosas, por lo tanto, es que cuando se activa esta presunción de inconstitucionalidad, es decir, esta alerta roja, esta alarma, ¿qué me implica o qué me exige un caso de este tipo? ¿No? Desarrollar algo que se conoce como un escrutinio estricto o reforzado. Es decir, tengo que analizar el caso con mayor detenimiento. Tengo que analizar el caso con mayor cuidado. Y tengo que hacer un estudio reforzado, ¿no? Por eso se llama escrutinio estricto. Tengo que hacer un análisis estricto de esa diferenciación. ¿Por qué? Porque de entrada, esa distinción me parece sospechosa. Me parece que no podría estar justificada. Y entonces hago precisamente un análisis reforzado de, digamos, de razonabilidad. En conclusión, las categorías sospechosas son todas aquellas derivadas del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la salud y demás, el estado civil, las orientaciones o las preferencias sexuales y demás, ¿sí? Están previstas en el artículo 1 de la Constitución, artículo 1, párrafo 5. Ahora, sé que quizás no les gusta mucho hablar de dónde salieron, ¿no? Pero pues también es importante a veces reconocer los orígenes. Hay que construir un montón, pero también es importante reconstruir los orígenes. Las categorías sospechosas surgieron básicamente en la jurisprudencia estadounidense, ¿no? Si hubieran surgido en la jurisprudencia mexicana, júrenlo que les mencionaba la jurisprudencia americana, la mexicana. Pero las categorías sospechosas surgieron principalmente en el marco de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y fue básicamente ahí donde se empezó a desarrollar justamente los análisis de escrutinio estricto, ¿no? La Corte Suprema tiene varios mecanismos de adjudicación, ¿no? Pero es ahí donde empiezan a surgir, por ejemplo, las categorías sospechosas. Y uno de los primeros casos donde surgió el tema de las categorías sospechosas es un caso que se conoce como el caso Korematsu contra Estados Unidos, ¿sí? El caso Korematsu contra Estados Unidos, piensen que es un caso que se dio pues, básicamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estaban en guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que Japón era contrario a Estados Unidos, ¿no? El Japón era parte del eje Berlín-Roma-Tokio y Estados Unidos pues era parte de los aliados, ¿no? El problema es que había un montón de personas, no solo japonesas, sino de origen japonés en Estados Unidos. Y entonces, en aquel momento, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión
tomó la decisión de decir, todas las personas japonesas o de ascendencia japonesa que estén en Estados Unidos, las vamos a confinar. Las vamos a agrupar y las vamos a encerrar de manera precautoria. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos tenía temor de que las personas japonesas o de origen japonés fueran espías en territorio estadounidense. Entonces, estábamos en plena guerra, estaban en plena guerra, en contexto bélico. Entonces, pues básicamente se armaron pequeños campos de concentración de personas japonesas o de origen japonés en Estados Unidos. El caso llega a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos desarrolla justamente el concepto de categorías sospechosas. Y dice, debe hacerse notar, y esto es un párrafo de la sentencia, dice, debe hacerse notar que toda restricción legal que disminuye los derechos civiles de un solo grupo racial son inmediatamente suspicaces. Primera parte, ¿qué está diciendo aquí? Toda restricción legal que restrinja los derechos civiles inmediatamente es sospechosa, es suspicaz. ¿Sí? Sin embargo, dice la Corte Suprema de Estados Unidos, es sospechosa, pero por sí mismo lo sospechoso no quiere decir que las restricciones sean inconstitucionales. ¿Sí? Lo que quiere decir es que las cortes las deben someter al escrutinio más estricto posible. Si se dan cuenta, la Corte de Estados Unidos aquí está diciendo lo que yo les había venido diciendo anteriormente. La categoría sospechosa, la diferenciación en este caso era origen nacional. Era si eras japonés o de ascendencia japonesa. La Corte cuando llega el caso dice, a ver, la diferenciación aquí está basada en una situación de nacionalidad. Y es una situación que de inicio de entrada tendría que ser irrazonable. ¿Sí? No tendríamos que tomar en consideración la nacionalidad de una persona para hacer distinciones. Es sospechosa, dice la Corte. Pero el que sea sospechoso no significa que sea inconstitucional. ¿Sí se dan cuenta? Se activó la alerta porque había una categoría sospechosa. Dice la Corte, pero ahora tengo que hacer un escrutinio estricto y tengo que analizar el caso con mayor atención para saber si la diferenciación o la restricción está justificada o no. Y la Corte hace el análisis en el caso Korematsu. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que decidió la Corte en el caso Korematsu contra Estados Unidos? Bueno, pues decidió que la distinción era razonable y que era justificada. Dice la Corte, si yo no estuviera en guerra, y es criticable la sentencia en todo sentido, o sea, pero dice la Corte, si yo no estuviera en guerra, si yo estuviera en otro contexto, si yo estuviera en un contexto pacífico, esta cuestión sería inconstitucional, sería discriminatoria. Pero dice la Corte, en este caso, el gobierno de Estados Unidos tiene un interés superior, que es garantizar la integridad del territorio y de su población, porque estamos en guerra. No me puedo tomar la licencia, ¿sí?, de permitir o asumir el riesgo de que haya espías, ¿sí? No puedo entrevistar e identificar a cada uno de los espías japoneses. Entonces, en este contexto, en este momento específico, la restricción es justificada. No quiere decir que después el contexto cambió y entonces ahora sigue habiendo campos de concentración japoneses en Estados Unidos. No, pero en ese momento de análisis específico, la Corte determinó que la medida era razonable y era justificada. A lo que voy es donde, en este caso, la Corte empieza a desarrollar el concepto de categoría sospechosa. ¿Sí? Es suspicaz la diferenciación, por lo tanto tengo que hacer un test reforzado para analizar si la medida es justificada. Después la situación empezó a cambiar. La situación, les digo, la Corte no siempre, la Corte Suprema de Estados Unidos y en general las cortes no siempre se comportan de la misma manera, ¿sí? La Corte empezó a cambiar sus criterios, ¿no? Y por ejemplo tenemos el caso Brown versus Board of Education, ¿sí? Es un caso muy paradigmático, quizás es de los casos más famosos que se conocen de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero es un caso, digamos, en donde la Corte dijo, ahí, por ejemplo, la diferenciación estaba sustentada en una cuestión de raza.
¿sí? ¿Y de qué se trató el caso Brown versus Board of Education, perdón? Es básicamente las restricciones que había entre personas afroamericanas y personas blancas para acceder a las escuelas. ¿Sí? Aquí está la foto de la primera persona, digamos, afro, que entró a una escuela de personas blancas después de la sentencia de Brown versus Board of Education. La Corte, en ese caso, dijo que el sistema de segregación racial en Estados Unidos generaba una política que se conoce como separados pero iguales. Es una crítica al modelo de la sentencia de Plessy. ¿Se acuerdan que yo les conté el modelo de Plessy? Donde la Corte dijo, bueno, pues si las personas afro se sienten discriminadas es cosa de ellos, porque la ley dice que aquí todas son iguales. En este caso, en un caso distinto, en un momento distinto, en donde ya había una persona afroamericana como parte del juez, como parte de los jueces de la Corte Constitucional de Estados Unidos, dijo, la raza es una categoría sospechosa y por lo tanto debe ser analizada y escrutada con un cuidado particular, porque de lo contrario, esta distinción sería contraria a nuestras tradiciones y por lo tanto constitucionalmente sospechosa. Ahí la Corte identificó, ¿sí?, que la discriminación, o más bien que la diferenciación, no estaba justificada y no era razonable. Y por lo tanto, echó para atrás el sistema de segregación racial en las escuelas de Estados Unidos. ¿Sí? Y casos así hay un montón, ¿no? Tenemos el caso Loving versus Virginia y demás. ¿Cómo fue evolucionando esto? Después, sobre todo en los años 60, porque yo les decía que, digamos, todo esto de las categorías sospechosas empezó en Estados Unidos con el tema de los movimientos raciales y demás. El contexto mundial también empezó a generar otro tipo de colectivos y otro tipo de necesidades, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que en la literatura de la movilización sociolegal, la ciencia política se conoce como los nuevos movimientos sociales, que eran grupos y colectivos de personas que estaban ya sustentados o que sus reivindicaciones estaban sustentados en la identidad. Era la época de los movimientos feministas, de los movimientos de la liberación homosexual, de los movimientos de las cuestiones raciales. Empezaban justamente algunas cuestiones indígenas y más, pero todo estaba vinculado entonces a la idea de la identidad. Si se dan cuenta, a la identidad vinculada con la categoría sospechosa, con los contextos de categorías sospechosas. Sexo, movimientos feministas, orientaciones sexuales, movimientos de liberación homosexual, ¿sí? Y entonces esto empezó a producir como resultado que en el ámbito del derecho y que en el ámbito internacional empezaron a surgir tratados internacionales específicos, ¿no? Tenemos tratados sobre niñas y niños, tenemos tratados sobre personas con discapacidad, sobre cuestiones raciales, sobre el derecho de las mujeres y demás, ¿vale? Y entonces todo esto empezó a generar que justamente el desenvolvimiento del principio de igualdad empezara a irse desarrollando, sobre todo desde un enfoque distinto. Me quedan 5 minutos, así que solamente quiero explorar un poco el último enfoque de la discriminación estructural. Bueno, las categorías sospechosas son útiles para todos los casos. Yo les decía al principio, ¿las categorías sospechosas son útiles para todos los casos? Yo les diría no. Hay casos en donde son sencillas de utilizar. Hay casos donde son muy evidentes. Y el problema de las categorías sospechosas es que terminan por colocar a las personas en una misma situación. Es como pensar en un hechizo y decir que la raza es una categoría sospechosa que está al mismo nivel de una persona quizás blanca, por ejemplo, o de una persona no racializada. El problema es que los problemas de igualdad no siempre los podemos identificar desde una perspectiva de igualdad de posiciones. No todas las personas estamos en el mismo nivel. Hay grupos y hay personas que se enfrentan a discriminaciones históricas, a discriminaciones, digamos, estructurales, pero que además forman parte casi del modelo social, del modelo político de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, las mujeres y pensemos, por ejemplo, las personas racializadas, las personas, digamos, afro, que experimentaron desde siglos los procesos de esclavitud. Y uno podrá pensar, ¿por qué quizás cierto tipo de razas, de personas o de sociedades blancas son más desarrolladas? Bueno, porque ese desarrollo se logró principalmente
a la luz de la explotación y de la desventaja de otro tipo de grupos y de otro tipo de sociedades. Y ahí entra, digamos, toda la cuestión de colonial y todas las teorías críticas que podemos hablar en otro momento. El problema es que las categorías sospechosas sirven para cierto tipo de casos, pero no nos funcionan necesariamente para desarticular o analizar casos de discriminación estructural o de desigualdad estructural. Porque ahí de lo que hablamos es una cuestión de subordinación, es una cuestión de sometimiento, es de pensar que un grupo o que una persona vale menos que otra persona o que otro grupo. ¿Sí? Es pensar y seguir creyendo que hay ciertos grupos y ciertas personas que se deben de encontrar en una situación de inferioridad respecto de ciertos grupos. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de discriminación, entonces tenemos que hacer un análisis de desigualdad estructural. Y los análisis de discriminación estructural pasan justamente por el análisis de la situación histórica de ciertos grupos, ya no solamente de la situación presente de la persona quizás indígena que va al Ministerio Público. Hacer un análisis de igualdad estructural o de desventaja histórica nos obliga a pensar, a ver, hoy en día esta mujer indígena tiene estas condiciones, pero no porque, digamos, haya sido así desde que nació, sino porque viene desde hace siglos atrás y viene arrastrando todas estas desventajas y todas estas diferencias. Entonces, ahí, digamos, la nivelación, el equilibrio, todavía es mucho mayor y mucho más profundo que las situaciones de igualdad como no discriminación. ¿Sí? O sea, ahí lo que hay que hacer es justamente tratar de analizar justamente las cuestiones históricas. Y cierro con un ejemplo. Es un ejemplo que Roberto Saba, un teórico de la discriminación y la igualdad argentino, coloca en sus textos. Y es en un análisis, son hechos reales, en una audición, por ejemplo. En una audición para una orquesta. En un país determinado, una orquesta decidió hacer una convocatoria porque se dio cuenta que todos sus integrantes eran personas blancas. Entonces dijo, creo que esto no está tan bien. Vamos a tratar de asegurar, ¿no?, una selección mucho más neutral, mucho más ciega, donde lo único que vamos a identificar o evaluar es el talento de las personas que tocan música. Y entonces hacen una selección, hacen un casting, y con el objetivo de no identificar que fueran personas blancas o que fueran de determinada raza, pusieron una clase de mampara, una barrera que les impedía ver quién estaba tocando. Pero además pusieron, ¿sí?, al momento de la entrada de la sala, pusieron una alfombra para evitar identificar el ruido de los tacones. Y entonces, porque claro, las mujeres usan tacones, ¿no? Entonces, para identificar, para evitar identificar si eran hombres o eran mujeres. Se lleva la audición a ciegas, los jurados nadie ven, no saben si es hombre, si es mujer, si es afro, si es blanco y demás. Termina el casting, levantan la mampara, anuncian los resultados, ¿y qué creen que pasó? Las únicas personas que quedaron, digamos, seleccionadas, eran hombres blancos. Vuelvo a lo mismo. La pregunta es, ¿será que los hombres blancos son mejores en música? ¿No? Pues no. Lo que se dieron cuenta es que ni las mujeres, ni las personas afro, por la situación de desventaja, habían tenido las mismas posibilidades de acceder a estudiar música desde inicio. Todos los hombres que habían quedado seleccionados se dieron cuenta que eran hombres que habían empezado a tocar desde muy pequeños, en sus casas, en sus escuelas, ¿no? Porque claro, ellos tuvieron acceso. Pero hay una situación histórica que impide o que impidió que las mujeres y que las personas afros tuvieran acceso a las mismas condiciones de educación que tuvieron las personas blancas. Y entonces ahí es cuando el análisis histórico se hace importante. No necesito o no me basta con saber tu posición actual, sino que tengo que identificar tu trayectoria, a qué grupo perteneces y cómo ese grupo ha sido tratado de manera histórica por la sociedad. Y eso se conoce como una desigualdad estructural, como una desventaja o como un análisis de desigualdad estructural. ¿Vale? Pues yo me quedo hasta acá. Más bien no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, lo podemos platicar. Y si no, pues también ahí está mi correo, lo que necesiten. Y pues ya, es todo. Muchas gracias, doctor Daniel. De hecho, sí, hay 3 preguntas en preguntas y respuestas. Una formulada por Astrid, Rogelio
bueno, tres preguntas, una por Astrid, otra por Rogelio y otra por Ángela. ¿Las puede ver o gusta que las lea? A ver, déjame ver dónde están. Ya. A ver, Astrid dice, en cuanto al uso del enfoque de igualdad, ¿es vigente su uso o se debería de hablar más sobre un enfoque diferenciado? Bueno, básicamente el enfoque diferenciado va muy de la mano del principio de igualdad, solamente que va de la mano del segundo subprincipio que yo les comentaba sobre la necesaria diferenciación. Es decir, yo tengo que asumir un enfoque diferenciado para garantizar condiciones de igualdad, pero la meta sigue siendo la misma, garantizar que ciertas personas accedan a las mismas condiciones de igualdad. Es como poner el escaloncito, ¿no? Yo tengo que hacer esa diferenciación para poner ese escaloncito es esa diferenciación y entonces esa persona va a poder subir. Pero el enfoque diferenciado parte justamente del enfoque de igualdad o del principio de igualdad. Entonces, no es que tengamos que partir de uno u otro, es que más bien van de la mano. Y hacer un auténtico análisis de igualdad, en algunas ocasiones, me va a llevar a hacer un análisis diferenciado sobre la base de alguna condición de sexo, raza, género y demás. ¿Vale? Existiría una discriminación en el tópico en el que la Suprema Corte resolvió la jubilación de 30 años para hombres y 28 para mujeres por el doble trabajo laboral, pero existen hombres que tienen esa doble jornada laboral. ¿Sería más bien estudiar caso en particular para eliminar esa categoría tópico? Pues sí, o sea, a ver, yo les decía que gran parte de los análisis de discriminación se hacen caso por caso, ¿sí? Porque eso implica analizar una diferenciación. Claro que de pronto va a haber patrones. Si uno, por ejemplo, tiene un resultado de una discriminación estructural y ya se identificó que hay ciertos patrones estructurales que generan desventaja, ¿no? Bueno, pues claramente ese precedente se va a seguir. Es como, por ejemplo, yo les decía, en el caso de las cuotas para la educación superior. Había un montón de personas blancas que iban a los tribunales a impugnar que había cuotas para personas afros y que eso les restaban oportunidades a las personas blancas. Bueno, los tribunales sentaron precedentes y esos precedentes se iban siguiendo. Ahora, lo importante de los precedentes en términos de igualdad y en general en cualquier precedente es que los precedentes no son eternos, los precedentes cambian, ¿sí? Y los precedentes cambian de acuerdo a los contextos sociales, a las necesidades sociales, a los contextos políticos, a los contextos legales, pero no siempre son iguales, ¿sí? Entonces, a veces, dependiendo del contexto, y eso es algo, por ejemplo, que incluso si lo vemos desde el análisis de proporcionalidad, el análisis de razonabilidad, los análisis de proporcionalidad y razonabilidad, sobre todo, van a estar determinados por las condiciones de hecho, por las condiciones fácticas del caso, pero además por las condiciones sociales. Yo les decía, caso Plessy y caso Brown versus Board of Education sobre discriminación racial. Hubo una ocasión en donde la Corte, sobre un mismo tema, dijo que sí, y varios años después, sobre un mismo tema, la Corte dijo que no. Y eso tiene que ver justamente con los procesos de movilización, de litigio, de estrategias, de defensa legal, para ir tratando justamente de cambiar los precedentes. Esto no es algo que se construya con un caso o con una sentencia nada más, sino que viene justamente de un proceso de evolución jurisprudencial mucho más amplio, ¿no? ¿Qué pasa con las reservaciones indias en Estados Unidos? ¿Son inconstitucionales? ¿Hay categorías sospechosas? Más o menos, no necesariamente son inconstitucionales. Sobre todo porque las reservas tienen que ver con mecanismos de protección territorial, no solamente con mecanismos, digamos, de asimilación o mecanismos de concentración de ciertas poblaciones. Muchas veces las reservas tienen que ver justamente con los mecanismos de protección, algo con lo que se conoce como, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, con el tema de territorio, ¿no? La salvaguardia del territorio indígena, la salvaguardia del territorio comunal, la salvaguardia de ciertos recursos naturales por parte de comunidades indígenas, y no necesariamente, digamos, tienen que verse desde una perspectiva de discriminación, ¿no? Si alguien, por ejemplo, desde el punto de vista de las comunidades, por ejemplo, si alguien quisiera decir, alguien no indígena o que no perteneciera a esa comunidad, dijera, oye, ¿por qué esa reserva o ese pedazo de tierra es para las comunidades indígenas? Y podría impugnarlo ante los tribunales, la Corte le podría decir, ¿hay una diferenciación? Sí. ¿Está justificada? Pues sí, está justificada porque esta tierra o este territorio les pertenecía a las comunidades indígenas desde mucho antes que existiera el Estado. Entonces, lo que le toca al Estado es reconocer esa propiedad. ¿Hay diferenciación? Sí. ¿Está justificada? Sí, también. ¿Es razonable? Sí, también. Y eso, digamos, han sido criterios desarrollados por la Suprema Corte, pero también por un montón de tribunales internacionales y de derecho comparado. Entonces, no necesariamente serían inconstitucionales, porque acuérdense, para determinar que una discriminación es, más bien, que una diferenciación es discriminatoria,
Lo que hay que analizar es la razonabilidad, la justificación y la objetividad de la medida. ¿Vale? Pues muchas gracias, doctor Daniel. Son las únicas preguntas que hay y eso sería todo. Nos estaríamos conectando el jueves. Perfecto, pues muchas gracias a todas y todos. Espero que haya sido de utilidad y de interés y que tengan bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Bye.